Querido millonario, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal. Mi nombre es Ludwig Sánchez y como sabes aquí tocamos temas de relevancia financiera para apalancarnos a través de la educación y poder incrementar nuestro capital a través de tomar los vehículos de inversión más asertivos que nos den los mejores dividendos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y te voy a comentar un poco de cómo está mi visión acerca del tema macroeconómico, del panorama geopolítico, de la guerra, del conflicto entre el Canal o el Estrecho de Hormuz y cómo yo me estoy reposicionando. Hace 2 o 3 meses empecé a comprar acciones de energía, prácticamente temas de petróleo, temas de gas natural, temas de combustibles refinados, temas de ciberseguridad, porque siempre los temas de energía y los temas de defensa son los que tienen los mayores y más jugosos dividendos. Al contrario e indirectamente proporcional, cuando tenemos una guerra, lo que más baja son las acciones de las empresas y sobre todo del índice logístico o del índice tecnológico. Bajo esta premisa va a ser este video para darte todos los insights que yo estoy viendo para que tengas freno al temor, porque cuando hay sangre en los mercados es momento de estar contento. Cuando están los mercados muy verdes, muy azules, muy optimistas, es donde uno tiene que meterle cierto freno a tu estrategia y no irte como gorda en tobogán, porque al final del día eso es lo que te hace ser más asertivo. Recuerda que el ser humano y sobre todo el retailer actúa mucho con su cerebro reptiliano. Eso es que te dejas guiar mucho por las emociones y no por la razón. Cuando tienes todo el contexto y todos los fundamentos financieros para tomar decisiones, créeme que vas a poder mitigar esos riesgos y tu capital va a estar mucho más protegido. En este video en particular vamos a hablar de cuál es esa estrategia que yo estoy viendo, cómo estoy replanteando mis inversiones y de paso vamos a hablar acerca de las Seven Magnificents y cómo tú puedes posicionarte en estos momentos de esos jugosos descuentos que se encuentran en el mercado. Créeme que este video te va a fascinar, te va a ser muy útil y bienvenidos al mismo. Comenzamos. Ahora sí, querido amigo, quiero comenzar diciéndote que no se ha llegado a un acuerdo con la negociación entre la guerra de Teherán y Washington, entre Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados. Hace una semana se indicó el cese al fuego, pero como siempre y como se dice en el panorama financiero y político, Trump always chickens out, quiere decir taco, que así viene el acrónimo, que Trump siempre se echa para atrás, ya sea de decisiones asertivas o positivas o decisiones negativas. Generalmente tira el comentario, mueve los mercados, después ese bluff termina siendo una reacción de arrepentimiento o echa un paso para atrás, pero simplemente es el estira y afloje de un hombre negociador. Se indicó el cese al fuego. ¿Qué pasó cuando se indicó el cese al fuego? Lo primero que se movió a la baja fueron los temas energéticos. El principal indicador ante una guerra lo podemos ver a través del petróleo. El petróleo, que es su indicador, digamos, en el mercado europeo, es el Brent, que es la referencia europea y ha tenido la mayor volatilidad en las últimas décadas. O sea, realmente venía de $119 y posteriormente al cese del fuego por el presidente Donald Trump, posterior a la noticia, inmediatamente bajó hasta los $92. Esto representa una bajada superior al 25% en cuestión de minutos y esa volatilidad se ha estado manteniendo porque al final del día, después, el fin de semana, se estuvieron en negociaciones kilométricas todo el fin de semana, pero al final del día todavía no se llega a un acuerdo puntual y eso retoma otra vez la subida del precio del petróleo. Entonces hemos visto un canal de volatilidad que fluctúa entre los $92 y los $120. Lo mismo sucede con el WTI o YT, que es el petróleo, la referencia americana, que ha estado fluctuando alrededor de los $112. Entonces más o menos por ahí estamos y ya haciendo referencia a nuestro país, que el crudo, la mezcla mexicana, pues ha estado en un umbral de precios de $96. Prácticamente tenemos 3 meses a la alta y en su momento hace 2 o 3 meses, como comentaba, yo me posicioné en acciones pues de ese índole, como son las empresas petroleras por excelencia, y ejemplo en las que invierte Warren Buffett, que es ExxonMobil, Chevron, y estas empresas han tenido un crecimiento exponencial de más o menos un 40-45% por ese impacto rotativo, porque el dinero institucional sale de las empresas tecnológicas y se inyecta en las empresas de energía y de índole defensivo como es la ciberseguridad. Entonces actualmente yo escalonadamente ya estoy vendiendo mis acciones
que tengo en estas empresas para migrar y lo estoy inyectando actualmente en las Seven Magnificents. ¿Por qué esta estrategia? De alguna forma el conflicto bélico ya tiene una etapa de madurez, ya no es una especulación. Claro que se puede alargar, se puede acortar. Creo que la mayor variable actualmente que nos puede beneficiar o perjudicar es la duración, porque obviamente un petróleo caro hace que todo el consumo discrecional se alente, vaya a la baja, se encarezca, todos los vuelos comerciales, todo el tema, pues en general de todos los temas logísticos, el delivery de los productos o de los insumos, toda la cadena de valor de todas las empresas, pues obviamente se encarece. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que sigue subiendo el petróleo, lo que va a pasar es que la inflación empieza a descontrolarse. ¿Cómo frenas el tema de la subida de la inflación? Metiéndole una alza a las tasas de interés. Los bancos centrales de cada país lo que hacen es subir las tasas. Una vez que suben las tasas, lo que sucede es que la deuda es más cara. Si tú quieres apalancarte para algún tema empresarial, sacar un crédito, un préstamo, de alguna forma ir al mercado a comprar, como todo está más caro, la piensas más, tanto a nivel retail, individual, o a nivel corporativo, empresarial, o las grandes masas, ya no van con tanto gusto a hacer las inversiones y entonces se ralentiza la economía. Entonces, ojo, petróleo arriba, inflación arriba, hace que las tasas tengan que estar arriba, las tasas de interés, y evidentemente esto es una cadena o un ciclo que perjudica absolutamente a todos. Es súper importante tener este control, pero de alguna forma, como ya estamos en una guerra con cierta madurez, pues podemos predecir que si el conflicto no tarda tanto, podemos posicionarnos y reconfigurar nuestra inversión. Yo lo que estoy haciendo es escalonadamente, como comentaba, ir vendiendo mis posiciones en energía y en ciberseguridad y en defensa militar para ahora posicionarme directamente en las empresas que más me gustan y que mejores dividendos dan, que son las Seven Magnificents, ¿ok? Si tú no sabes cuáles son las Seven Magnificents, déjate comento que el índice más famoso de inversión a nivel global es el famoso S&P 500 o S&P 500. Este refleja o toma las 500 mejores empresas de Estados Unidos, las mete en un empaquetado, genera un índice bursátil y posteriormente tú puedes ir a comprar a través de un ETF, un Exchange Traded Fund, pues ese índice a través de diferentes casas gestoras con diferente ticker o nombre, pero al final del día tú vas a comprar el índice de S&P 500. ¿Qué es lo que sucede? Este índice se compone, imagínate como un rompecabezas donde vienen 500 piezas. De esas 500 piezas representan 500 empresas, ¿ok? Y esas 500 empresas hay prácticamente 10 que dictan el 40% del movimiento del índice respecto a 490 que mueven el otro 60%. O sea, imagínate el impacto que tienen 10 empresas versus 490. Pero es que estas 10 realmente tienen mucho poder y de esas 10, si tú lo desfragmentas más, si es más granular el tema o el análisis, puedes ver que hay 7 que mueven prácticamente un 36% del índice. Así es que el nivel de capitalización, el nivel de valor que tiene es gigante. ¿Cuáles son estas empresas? Estas empresas son Alphabet o Google, está Apple, está Tesla, está Microsoft, está Meta, está Nvidia y me falta Amazon, ¿ok? Estas son las 7 empresas que de alguna forma, recordemos, antes de los años 2000, los principales multimillonarios se dedicaban al real estate. Hoy en día los principales multimillonarios son inversionistas y que sobre todo invierten en esta clase de empresas tecnológicas porque son muy escalables y por eso crece el precio muy rápidamente, crece la evaluación y si tú le pegas a una empresa que va a crecer mucho o que hace varias veces su valor, pues obviamente te estarás forrando de lana. Entonces, a partir del año 2000 ha cambiado los nuevos multimillonarios y realmente es gente que invierte en este tipo de empresas y por eso el valor ponderativo que le damos a este video. Ahora, ¿cómo estamos rotando ahora nuestro capital? De estas 7 empresas, te voy a dejar aquí una gráfica para que veas cómo mueven más del 34-35% del S&P 500 porque su valor de capitalización es bestial. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ha habido una guerra, lo que sucede con la guerra es que la gente sale
de la especulación, sale de esas empresas que tienen altas valuaciones, salen de esas empresas que invierten en temas de inteligencia artificial, de minería de datos, de ciberseguridad, de almacenamiento en la nube, de esas empresas de semiconductores, y lo que hacen es migrar a productos financieros que son mucho más seguros. Más seguros por excelencia siempre va a ser el oro, más seguros en temas energéticos, más seguros en temas de bonos del tesoro o lo que es o se conoce como deuda gubernamental. Llámese en el país que te encuentres, siempre hay un instrumento de muy bajo riesgo. En México son los CETES, en Estados Unidos son los bonos del tesoro, pero cada país tiene sus instrumentos que eso te apalanca como gobierno para poder hacer proyectos de infraestructura, entre otros temas de obra social, ¿ok? Súper importante. Entonces el dinero simplemente rota de un lugar a otro, y si tú entiendes cómo fluye y confluye en estas situaciones, vas a saber cómo y en qué momento posicionarte. Así es que de estas 7 empresas que son las Seven Magnificents, recordemos que Nvidia es la que tiene mayor capitalización, empresa que vende semiconductores, y es de las que han estado un poco menos afectadas. En promedio, si tomamos como referencia las 7 Magnificents o las Seven Magnificents, han tenido una bajada durante el primer cuatrimestre o el primer trimestre y medio de prácticamente un 15% en promedio, pero si vemos ya en el detalle granular, por ejemplo, Microsoft ha bajado casi un 30%, Tesla también ha bajado casi un 30%, Apple, digamos que estas 3 han sido las más afectadas. Posteriormente, unas que menos tuvieron afectación fue Alphabet, que es Google, fue Amazon, y otra que tuvo mucha afectación también fue Meta, o lo que se conoce como Facebook, pero lo que va de estos 15 días de abril han tenido una recuperación, precisamente por estos acuerdos que no terminan de cerrarse, pero se ve un poco el cese al fuego, la madurez del conflicto. Entonces ya no hay esa especulación de qué va a pasar. Sí, sí se tiene, pero de alguna forma es una especulación un tanto controlada, ya no es un conflicto nuevo. Cuando es nuevo, esa incertidumbre dispara mucho los mercados y esto nos permite tomar acción. Entonces yo estoy rotando. De las Seven Magnificents, pues ya vemos que hay unas empresas que han bajado mucho, ya te comenté cuáles, y hay otras que se han mantenido, han bajado pero un poco, pero en el promedio hemos tenido una afectación del 15% a la baja de estas 7, y obviamente si estas mueven prácticamente casi el 40% del S&P 500, pues el índice o los índices reflejan esa bajada. El S&P 500 ha tenido una bajada importante, aunque si bien estos 15 días de abril se ha recuperado, lo mismo con el Nasdaq 100, lo mismo con el Russell 2000, lo mismo con el Dow Jones, entre otros índices de otros países, pero estos son la referencia mundial. Ahora, ¿cómo posicionarte? Hay gente que dirá, pues yo estoy vendiendo. De hecho, en los indicadores, en las estadísticas, febrero y marzo son los meses donde el retailer ha vendido más. ¿Y esto qué te dice? La gente tiene miedo, hay sangre en las calles, y cuando el retailer empieza a vender y se empieza a ver en los gráficos con esa fuerza, no es el momento, créeme, que te debas de asustar. Es justo cuando yo veo que la gente cercana que invierte empieza a vender, y ahí es cuando yo digo, yo debo de hacer lo contrario. Nuestro cerebro emocional y reptiliano nos hace vender por pánico, porque no sabemos cuándo va a ser el piso. Pero cuando tenemos todos esos insights políticos y financieros, vamos a poder tomar esas decisiones asertivas en el momento indicado. Recuerda que si tú eres inversionista o eres trader, cualquiera de las dos estrategias, lo más importante es el timing. En qué momento entras, sales del mercado. Y el segundo indicador más importante es que escojas empresas no solamente que suenen sexys, no solamente que escuches que van bien, sino que tengan buenos fundamentales. Y ahí es donde entra un concepto bastante interesante, que es la evaluación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita con estas Seven Magnificents? Tú puedes decir, ¿es momento de entrar? ¿Es momento de no entrar? ¿Qué tal si se extiende al final el conflicto bélico? Eso encarece el petróleo, tienen que subir las tasas, el consumo se ralentiza, entonces la gente no tiene dinero, entonces no pueden sacar crédito, entonces las empresas no pueden generar sus proyectos internos. Al final del día sí, eso puede pasar, es un riesgo que hay que asumir. Nadie tenemos una bolita de cristal, pero por otro lado, si la energía ya subió, a mí me dice que es momento de tomar jugosas ganancias y de alguna forma reubicar mi capital, y es por eso que me estoy posicionando. Ojo, tú podrías decir, posiciónate en las empresas de las Seven Magnificents que tengan la mayor cantidad de pérdida.
¿Por qué? Porque digamos que el descuento es mayor y también podrías decir, no, es que si ya han bajado tanto, estas empresas son foco rojo, no hay que voltear a verlas porque seguramente se van a hundir más. Mira, muchas cosas pueden pasar, pero cuando tú conoces cómo evaluar una empresa y sabes los fundamentales de la misma, te vas a quedar más tranquilo con tus decisiones y obviamente la brecha o el riesgo que asumes tú al poner tu posición se va a reducir significativamente y seguramente te va a ir bien, ¿ok? ¿Qué es lo que te puedo decir actualmente de estas Seven Magnificents? El indicador más importante que se tiene en las inversiones es el Price per Earnings. Esto te va a indicar si una acción está cara o está barata. Entonces es súper importante que entiendas que venimos de tener estas Seven Magnificents en el año 2025 con valuaciones de 40, 50, 60 veces su valor, precio, utilidad. Entonces, actualmente el promedio de todas ellas, de las 7, está entre el 18 y el 24 veces price per earnings. Quiere decir que el precio de la acción entre el beneficio de la acción es lo que tú estarías teniendo como evaluación. Es decir, pagando 20 veces lo que la empresa gana en un año en promedio. Entonces, cuando tú tienes una empresa que está más o menos en 20 veces utilidades, ya está en precios razonables. Nvidia llegó a estar en 50, 60 veces su valor. Hay empresas que están también muy sobrevaloradas y no necesariamente porque el beneficio, las utilidades en proyección se vean muy bien. Muchas veces la pura especulación, una acción que se pone de moda, lo que hace es disparar el precio, dispara la valuación, pero digamos son valuaciones infladas, surrealistas, que en algún momento son como una burbuja que tienden a desaparecer y tienen que venir esos reajustes importantes a la baja. Actualmente me hace mucho sentido con estos márgenes de price per earnings de una media ponderada de 20 empezar a entrar al mercado, ¿ok? Ya lo estoy haciendo y de las 7 empresas te puedo decir que estoy dejando hasta el final a Apple, estoy dejando hasta el final a Tesla. Son de las empresas más impactadas, pero de alguna forma en las que confío más actualmente es Alphabet, que es Google, es Amazon y es Meta. Digamos que son mis 3 favoritas en este momento. A Nvidia no le estoy entrando directamente. Nvidia estoy entrando a través de un ETF que prácticamente agarra un empaquetado de 20 empresas que se dedican a la fabricación de semiconductores. Lo estoy haciendo apalancadamente y de alguna forma me está yendo muy bien. Ese va por otro camino, pero sí te puedo decir que estas 3, 4 empresas son las que tengo mayor confianza. Se han visto afectadas, sí. Por ejemplo, Tesla, que ha sido la más castigada, es porque la inflación reduce la compra de autos. Obviamente son autos de lujo y los costos de los materiales por la guerra pues también han hundido los márgenes o esas jugosas utilidades que venían teniéndose. Adicional, que año con año, mes con mes se suman más competidores de autos eléctricos y sobre todo una batalla feroz con el mercado chino. Posteriormente tenemos a Apple. Apple es una empresa de refugio, en teoría se conoce como seguro, pero ha caído mucho su valor y esto porque se ha frenado el CAPEX. Y pues obviamente también aquí interviene mucho el retailer. ¿Qué es lo que pasa a futuro? Si el conflicto se extiende, se reduce el gasto, suben las tasas, pues obviamente la gente va a tener menos dinero para ir a actualizarse anualmente con el nuevo modelo del iPhone. Entonces le pega directamente porque aquí más que ser inversionistas a gran escala, pues realmente el retailer es el que le genera los más jugosos dividendos. Así es que con estas dos tendría mayor cautela. Posteriormente viene Microsoft y de Microsoft te puedo decir que sufre porque él tenía una alta valoración, su valuación estaba altísima, varios múltiplos sus ventas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado teme que el costo energético de su inteligencia artificial sea demasiado alto para mantener el crecimiento, ¿ok? Entonces, digamos, a Microsoft le estoy entrando, pero con cierto recelo, cierta cautela. Y ahí vienen las 3 donde me estoy yendo a por todas. Entre ellas está Amazon, que tiene un doble impacto. Su brazo logístico está sufriendo por el diésel, por la nube, porque de alguna forma tienes que mantener los servidores, los recursos con energía, con agua. Entonces, sí sufre y obviamente ese delivery o esa cadena de suministro, pues ocupas el transporte, ocupas o la gasolina o el diésel o en algunos casos incluso el queroseno, porque recordemos que el queroseno es el combustible de los aviones. Entonces hay paquetería que se manda de un lugar a otro a través de esta vía. Entonces pues nos vemos afectados por todo el tema, otra vez reincidimos, del petróleo.
¿vale? Otro tema importante es que todas las empresas que estén relacionadas a inteligencia artificial, al guardado de la información, pues obviamente para enfriar las granjas de datos, pues requieren energía y todo esto se encarece, se reducen los márgenes de utilidad, la apuesta de los inversionistas también se reduce y en ese momento es donde vemos pues estos reajustes de las acciones a la baja. Pero justo cuando al final viene esa ola donde el retailer es el que empieza a vender, es cuando ya estás en la recta final de un ciclo. Recordemos que son fractales y cuando hay estas fractales los mercados cíclicos siempre responden en consecuencia. Cuando hay mucha sangre es momento de estar con cierta cautela, con cierta inteligencia emocional, pero de estar entrando al mercado. Tú vendes, yo te compro, ¿ok? Porque cuando venden o compran las cadenas institucionales, tú apenas te vas a dar cuenta de eso. Entonces, cuando tú quieras entrar, el precio ya se movió. Ellos actuaron primero, posteriormente hay una etapa, digamos, de lucha constante, de aguantar. Llega el momento en que el mercado se quiebra hasta que el retail vende y ahí es cuando tú deberías entrar en lugar de estar vendiendo. Ok, habiendo dicho esto, vamos a mis empresas favoritas de las Seven Magnificents, ¿ok? Mis empresas favoritas son Nvidia, que si bien Nvidia es de las que se ha mantenido más resilientes, el umbral de bajada ha sido de un 5 o 6%, la volatilidad la afecta, sí, pero la demanda de chips para defensa, para soberanía, para tecnología digital siguen máximos históricos. Eso es un buen aliciente que de alguna forma cuando el conflicto bélico vaya cediendo todavía más, le va a dar buenos dividendos para un posible rebote a la alza, ¿ok? Posteriormente tenemos a Alphabet, que es Google, que igual que la mayoría de lo que son estas 2 primeras semanas de abril, ha tenido una bastante buena recuperación, pero su modelo publicitario es visto como una herramienta necesaria para las empresas en crisis. Y de alguna forma, como está muy bien diversificada, es multisectorial, creo que tiene varios brazos, varias ramas de donde agarrarse para seguir multiplicando N veces su valor. Entonces, creo que tiene mucho crecimiento por delante y es de las empresas que han tenido un reajuste, pero creo que es la mejor forma de comprar una acción con descuento. A mí me encanta Alphabet, así es que aquí estamos yendo a por todas. Y por último, sería Meta. ¿Qué pasa con Meta? Meta, de todas estas 7, es la mejor del grupo a mi punto de vista. Ha tenido una reestructuración de costos agresiva, es la que menos ha sentido la presión de la inflación energética y de alguna forma tuvo una bajada interesante, no de las últimas semanas, sino mucho más atrás. Entonces, de alguna forma la estás agarrando en descuento. Es la que tiene, a mi punto de vista, los mayores fundamentales. Y yo creo que es buen momento para posicionarse en esta. Las Seven Magnificents tienen buenas valuaciones. Hay unas en las que yo confío más, hay otras en las que confío menos. Este no es consejo de inversión. Veamos cómo sigue progresivamente este tema geopolítico. Pero quise darte a entender un poquito más de estos insights macroeconómicos, de cómo se beneficia, quién se afecta. Siempre, en cualquier foto, en cualquier circunstancia política, económica, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Más vale que te eduques porque si no, generalmente el retailer es el perdedor y generalmente los grandes fondos institucionales son los que tienen el conocimiento, tienen la información privilegiada y obviamente esta fusión de educación más información privilegiada hace que tengan jugosos retornos de doble dígito. Espero que este video te haya servido, te haya funcionado y si es así, no olvides dejarnos tu comentario aquí abajo porque nos ayuda mucho, edifica mucho nuestro trabajo, lo nutre, incluso críticas, ya sea positivas o negativas, nos ayudan a ser mejores. Cuídate mucho, no olvides suscribirte. Un abrazo, te informó Ludwig Sánchez. Hasta la próxima.